Weekend. Estoy contento de estar de regreso en Nueva York. Los extrañé a todos el fin de semana pasado. I don't know if you've heard this phrase before. No sé si hayan escuchado esta frase antes. It's, I'm not religious, I'm spiritual. Yo no soy religioso, sin embargo soy espiritual. It's an idea that I hear very frequently. Ahora, esta es una idea que yo escucho frecuentemente And I think the idea is this. y pienso que la idea es la siguiente. People have an aversion, or some people have an aversion to religion, especially organized religion. Personas o algunas personas tienen una aversión contra la religión, especialmente la religión organizada. And that's because maybe their experiences with religion have left a bad taste in their mouth. Y es tal vez porque su experiencia con la religión ha dejado un mal sabor en sus bocas. Which makes sense because religion throughout history has been corrupt and full of hypocrisy. Y tiene sentido porque la religión a través de la historia ha estado llena de corrupción y también de hipocresía. It's been used to manipulate and oppress. Se ha usado para manipular y para oprimir. And it's just not hard to trace a lot of bad things back to some form of religion. Y no es difícil devolvernos un poco y ver muchas cosas malas que se hicieron en nombre de la religión. However, those who want to reject these kinds of things Sin embargo, aquellos que quieren rechazar este tipo de cosas can still have a desire to be spiritual or have a connection with God or some form of higher power. pueden todavía tener el deseo de ser espirituales o de tener cierta conexión con Dios o algún poder más alto. So there's an inclination to then reject religion and just focus on a more personal, spiritual connection with God. Entonces, la reacción es la de rechazar la religión y la de desarrollar una comunión más personal con Dios. This is not a message just for those who are not Christians. Ahora, este no es un mensaje dirigido solo para aquellos que no son cristianos. In fact, this idea is also very prominent in Christian communities as well. Y de hecho, esta idea es muy prominente también en las comunidades cristianas. You might be familiar with the famous spoken word on YouTube, Usted tal vez esté familiarizado con el famoso La Palabra Hablada que se encuentra en YouTube. and it's titled, I hate religion, but I love Y Jesus. se titula Odio la religión, sin embargo amo a Jesús. And Christianity itself, at least Christianity in quotation marks, Y el cristianismo en sí mismo, o el cristianismo entre comillas, has been full of corruption throughout history as well. también ha estado lleno de corrupción a través de la historia. And there are many people who want to believe in Jesus, but they want to reject all this religious corruption. Entonces hay muchas personas que quieren creer en Jesús, sin embargo quieren rechazar a su vez toda esta corrupción religiosa. And so they desire to throw off the shackles of organized Christianity and just pursue a relationship with God alone and personally. Entonces ellos quieren poner de lado todas las cadenas de la organización religiosa y perseverar en una relación personal con Dios o con Cristo. And so the purpose of this lesson Entonces el propósito de esta lección is for us to understand what religion and spirituality are according to the Bible, es para que nosotros entendamos qué es la religión y el ser espirituales de acuerdo a la Biblia and answer two questions. y el responder dos preguntas. Do Christians need to be religious? ¿Necesitan ser religiosos los cristianos? And what does it mean to be spiritual? ¿Y qué significa ser espirituales? Well, really quickly, let's just kind of consider what our culture thinks religion and spirituality are. Rápidamente consideremos qué es lo que nuestra cultura ve o interpreta como religioso o espiritual. And again, this is just my best attempt to try to represent what I've heard from other people. Y una vez más, esto es como mi mejor intento a explicar lo que yo he escuchado de otras personas. And these words might mean different things to different people. Y estas palabras que estoy usando pueden significar cosas diferentes para diferentes personas. Well, first, the dictionary definition of religion is as follows. Bueno, primero, la definición del diccionario acerca de la religión es la siguiente. It's the belief in and worship of a superhuman controlling power. Es el creer o el adorar un poder superhumano, supernatural, que controla todo. Or a particular system of faith and worship. O es un sistema particular de fe o de adoración. However, our culture's idea is a bit more slanted than that. Sin embargo, la idea que tiene nuestra cultura es un poco más inclinada que esto, o torcida que esto. When we use the word religion, we're usually referring to more of an action-based. Cuando nosotros usamos la palabra religión, está basada más como en una acción. Something that focuses more on the external. Es algo que se enfoca más en lo externo.
It's a list of rules or regulations, requirements, and ceremonies. Es una lista de reglas, de regulaciones, de requisitos y de ceremonias. And oftentimes the word religion has a connotation that it's all man-made, used to control and oppress people. Y a menudo la palabra religión se usa para referirse a algo que ha sido creado por los hombres y que se usa para controlar las personas, As opposed to being from God for the purpose of liberating us. en lugar de ser algo que proviene de Dios con el propósito de librarnos o de liberarnos. Now let's think about spirituality. Estaba pensando acerca de la espiritualidad. And again, the dictionary definition of that is Una vez más, la definición del diccionario de esto es the quality of being concerned with the human spirit or soul as opposed to material or physical things. la cualidad del ser más enfocado en lo que es lo espiritual o el alma, en lugar de estar enfocados en las cosas físicas y materiales. And so when we use the word spirituality, Entonces, cuando nosotros usamos la palabra espiritualidad, we're often thinking about thought and feeling based things. a menudo nos enfocamos en cosas que son basadas en el pensamiento o en el sentimiento, There's a greater focus on the internal, como decir, tiene un enfoque más grande en lo interno, more about the mind and the heart. más acerca de la mente y del corazón. It's a greater focus on intention rather than action. Es un enfoque mucho más grande en la intención en lugar de la acción. And it seemed to be superior to someone who's just, it seems to, and the idea of being spiritual is superior than just following and obeying. Y la idea de ser espiritual entonces se ve como algo superior a simplemente seguir u obedecer. It's more of a profound, direct connection to God without having to rely on people as mediators or helpers. Es más como una conexión más profunda con Dios sin tener que apoyarse en personas para que actúen como mediadores o ayudadores. And I think there's a mixture of accurate and inaccurate things about religion and spirituality that I just said. Y pienso que de las cosas que acabo de decir acerca de la religión y espiritualidad, hay cosas que son correctas. So more importantly, what does the Bible say about religion and spirituality? Pero más importante que lo que acabo de decir es qué dice la Biblia acerca de la religión y de la espiritualidad. And how does the Bible define these terms for us? Y cómo la Biblia define estos términos para nosotros. Well, in the Bible, the Greek and English word are pretty much the same. Bueno, en la Biblia la palabra griega y la palabra en inglés son muy similares. The Bible uses the word religion as a system of belief and worship. Y también en español la Biblia usa la palabra religión como un sistema de adoración. For instance, Acts 26:5 says, Por ejemplo, Hechos capítulo 26 y versículo 5 nos dice lo siguiente. this is Paul saying, they have known about me for a long time, if they are willing to testify that I lived as a Pharisee according to the strictest sect of our religion. Sí, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. And so Paul's referring to living under the law of Moses as a Pharisee as a religion. Entonces Pablo estaba refiriéndose al vivir bajo la ley de Moisés como fariseo, como una religión. Now, the Bible speaks a lot about negative religion. Ahora, la Biblia habla mucho acerca de religión negativa. Not all religions are created equally. No todas las religiones son creadas iguales. And many forms of religion are severely condemned in the New Testament. Y muchas formas de religión son condenadas severamente en el Nuevo Testamento. For instance, hypocritical religious ceremony is strongly condemned. Por ejemplo, las ceremonias hipócritas religiosas son condenadas extremadamente, en extremo. It's the idea of keeping up appearances but not really being a good person. La idea de mantener apariencias, pero en realidad no ser una buena persona. You're religious and you go to church, Usted es religioso si usted asiste a la iglesia, but you're not really devout in your personal life. mas usted no está de verdad dedicado en su vida personal. Look at James 1:26. Miren allá Santiago capítulo 1 versículo 26. If anybody thinks he is religious, but he does not bridle his tongue, he deceives his own heart, and this man's religion is worthless. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Going to church but not controlling your tongue is worthless religion. Yendo a la iglesia pero no controlar la lengua es una religión vana. Jesus says a similar thing. Jesús dijo algo similar. He says, these people, they honor me with their lips, but their hearts are far from me. Jesús dijo, estos hombres, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. He says about the scribes, Y él decía acerca de los escribas, important religious leaders, unos líderes religiosos importantes. they make these big, long, beautiful prayers. Ellos hacen estas oraciones que son hermosas y largas. And at the same time, they take away widows' houses. Y a la vez
están quitándole las casas a las viudas. So we want to reject religion because we see so much religious hypocrisy. Entonces nosotros queremos rechazar la religión porque vemos mucha hipocresía religiosa. But the Bible's been condemning religious hypocrisy since the beginning of the Bible. Mas la Biblia ha estado condenando la hipocresía en la religión desde el principio de la Biblia. Another kind of bad religion is self-made religion. Y una religión que es mala es una religión que se hace por sí misma Or man-made religion. o que ha sido hecha por los hombres. Colossians 2:18. En Colosenses capítulo 2 versículo 18 He says, "Let no one keep defrauding you of your prize by delighting in self-abasement and the worship of angels." nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Now the word there, worship, is actually the same word in Greek as religion. Ahora, la palabra que se usa allí para el culto o adoración es la misma palabra que se usa en griego para religión. So there's a whole different religion involving angels. Entonces hay una religión totalmente diferente que involucra a los ángeles. And Paul's saying, don't get mixed up with that, Y Pablo les está diciendo, no se enreden con eso, because that's not really religion. porque en realidad esa no es una religión. If we're worshiping other gods, Si estamos adorando a otros dioses, then that's a religion that is made up by people. es una religión que ha sido creada por hombres. But it's also possible for us to make up our own religion to worship the true God. Mas también es posible que nosotros nos inventemos nuestra propia religión para adorar al Dios verdadero. Matthew 15:9, Jesus says, Mateo 15:9 Jesús dijo, "They worship me in vain, and they teach as doctrines the precepts of men." mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. They were worshiping God, Estaban adorando a Dios, but they were treating their own ideas and their own teachings as if it was the Word of God. mas estaban tratando sus propias ideas y enseñanzas como si fueran enseñanzas que venían de Dios, Which is just as much a man-made God as any idolatrous worship. que es un Dios hecho por los hombres, de igual manera que se haría una adoración idólatra. So we might want to reject religion because we see it as being man-made. Entonces sí, podemos querer rechazar la religión porque la vemos como algo que fue hecho por hombres. And I would say if this particular religion is man-made, it should be rejected. Y me gustaría decir que si hay una religión en particular hecha por los hombres, debe ser rechazada. Jesus himself would reject it. Jesús mismo la rechazaría. And so what happens is we might think that we're pretty clever because we've evolved past the need for religion. Entonces nosotros podemos pensar que ya somos muy inteligentes porque ya nos hemos desarrollado al punto en que no necesitamos la religión. But you're not thinking of anything that's new. Mas usted no está pensando nada que es nuevo. You're just joining the party that Jesus was starting way back in the book of Matthew. Simplemente están uniéndose al partido o al grupo que Jesús empezó allá en el libro de Mateo. So we need to reject this bad religion. Entonces sí, debemos rechazar esta mala religión. But does that mean that all religion is bad? Mas ¿quiere decir esto que toda la religión es mala? Look at James chapter 1 verse 27. Miren allá en Santiago capítulo 1 versículo 27. James 1:27 says, "Pure and undefiled religion in the sight of God and Father is this: visiting the orphans and widows in their distress, and keeping oneself unstained by the world." La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. So is all religion bad? Entonces, ¿es toda la religión mala? Well, God says there's a pure and an undefiled religion. No, Dios dice que hay una religión que es pura y sin mácula. So no, not all religion is bad. Entonces, no toda la religión es algo malo. It's probably more than likely that most religion is bad. Es probable que es muy posible que la mayoría de la religión es algo malo. In fact, according to the Bible, there is only one good religion, Y de hecho, de acuerdo a la Biblia, solamente hay una buena religión. and that is the pure and undefiled religion. Y esa religión es esta, la pura y sin mácula. And what is that religion? ¿Y cuál es esa religión? Well, it comes from God. Bueno, proviene de Dios. It's a religion that God has given us, not a religion that man has given us. Entonces es una religión que ha sido dada por Dios y no una que ha sido dada a nosotros por los hombres. And it is also a sincere religion. Y también es una religión sincera. You know, visiting the orphans and widows is not everything that we need to do as Christians. Ahora, visitando a los huérfanos y a las viudas no es todo lo que
tenemos que hacer como cristianos. But if you're a hypocritical Christian just trying to keep up with appearances, Mas si usted es un cristiano hipócrita, solamente tratando de mantener las apariencias, you're not going to bother visiting orphans and widows. usted no le va a preocupar o se va a esforzar a visitar a los huérfanos y a las viudas. Only people who are Christians because they want to serve God are the kind of people who are going to be doing that sort of thing. Solamente las personas que son cristianas porque quieren servir a Dios son las únicas personas que van a hacer este tipo de acciones. So no, not all religion is bad. Entonces no toda la religión es mala. And why should all religion be bad? ¿Y por qué debería toda la religión ser mala? If religion is just a system of faith and worship, Si la religión es simplemente un sistema de fe y de adoración, is it bad for us to have a specific system of faith or a bad specific way to worship? Is- Or is it bad for us to have a specific system of faith or a specific way to worship? ¿es algo malo tener un sistema de fe específico o un sistema de adoración específico? There are specific things we need to believe about God Hay cosas específicas que necesitamos creer acerca de Dios and specific ways we need to worship Him. y maneras específicas en las que necesitamos adorarle. And to just further prove the point, Y para probar este punto un poco más, I would like to call to mind the fact that Jesus himself was a very religious man. me gustaría recordarles que Jesús mismo fue un hombre muy religioso. Jesus was born in a religious family. Jesús nacido en una familia muy religiosa. He was circumcised on the 8th day. Él fue circuncidado en el 8º día. He was redeemed as a firstborn through sacrifice. Él fue redimido como el primogénito por medio de sacrificio. He made the pilgrimage to Jerusalem for the Passover as a young man. Él hizo la peregrinación a Jerusalén como un joven. Jesus himself practiced religion. Jesús mismo practicó religión. He himself was baptized. Él mismo fue bautizado. He partook of the Lord's Supper. Él participó de la Of the Passover. él participó de la Pascua. And beyond that, Jesus told other people to practice religion. Y más allá de todo esto, Jesús le dijo a otras personas que practicaran la religión. After cleansing a leper, Después de haber limpiado a un leproso, he says you need to go to the priest and offer up the specific cleansing sacrifices. él le dijo, necesitas ir al sacerdote, mostrarte al sacerdote y ofrecer el sacrificio específico para la limpieza. We just got done going through Leviticus and we learned about that specific sacrifice, which is part of the law of Moses. Y acabamos de concluir el estudio de Levítico y nos dimos cuenta de los sacrificios que eran parte de la ley de Moisés. And Jesus wasn't so spiritual that he didn't need to follow the religion that God had set forth. Y Jesús no es que fuera como tan espiritual que no necesitara guardar la religión que Dios había puesto. Today, just like every today, just like every Sunday, today, just like every first day of the week, there we go. Hoy, cada primer día de la semana, We partook of the Lord's Supper. nosotros participamos de la cena del Señor. That's because Jesus told us to. Y eso es porque Jesús nos dijo que lo hiciera. He gave us the example of the Lord's Supper. He says this is something that you're going to be doing for generations. Él nos dio el ejemplo de la cena del Señor y nos dijo esto es algo que ustedes van a hacer por generaciones. So yes, let's cast off all false religion, man-made and hypocritical. Entonces sí, debemos sacar fuera todas las falsas religiones o religiones hechas por hombres o religiones hipócritas. But to cast off all religion, even the religion that is prescribed in Scripture, Más el echar fuera todas las religiones, incluso la religión que está prescrita o hablada aquí en las escrituras, so we can create our own way to be a spiritual person. para que nosotros nos inventemos creamos nuestra manera de ser espirituales. That's just as much a man-made religion as any. Eso es igual algo que ha sido hecho por los hombres como las otras cosas. What does God say about spirituality? Pero entonces, ¿qué nos dice Dios acerca de la espiritualidad? It's from the Greek word which means spirit. Es de la palabra griega que quiere decir espíritu. And so it's relating to the invisible realm of the spirit. Entonces está relacionada con la realidad invisible que es el espíritu, As opposed to physical things like flesh and like this earth. en oposición a las cosas físicas como la carne o como esta tierra. So again, not very different from our dictionary definition. Entonces, de nuevo, no es algo muy diferente a nuestra definición del diccionario. And so the word spiritual refers to a number of things. Entonces, la palabra espiritual se refiere a un buen número de cosas. First, it refers to particular spiritual beings. Primero, se refiere a seres espirituales en particular. Now, there are good beings like angels. Hay buenos seres como los ángeles There are bad spiritual beings like demons. y hay seres espirituales malos como los demonios. Even humans, we're in the flesh, but we have a spirit.
Incluso los humanos, aunque estamos en la carne, también tenemos un espíritu. We're going to be given a spiritual body, Y también se nos va a dar un cuerpo espiritual. a body that can inhabit and dwell in that invisible spiritual realm that the Bible speaks of. Un cuerpo que pueda habitar y morar en ese morada espiritual que la Biblia nos habla. But of course, there is God, Pero también está Dios, who's not a spiritual being. quien no es un ser espiritual. He is the spiritual Él being. es el ser espiritual. Look at 2 Corinthians chapter 3, verses 17 through 18. En 2 de Corintios capítulo 2 versículos 12 al Now, what you got? which verse? Yeah. 2 de Corintios 3, 17 al 18. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. So God is the Spirit. Entonces Dios es el Espíritu. Jesus is referred to as a life-giving Spirit, Se habla de Jesús como un Espíritu dador de vida, meaning He's the Spirit that from which every spirit has been given life. queriendo decir que Él es el Espíritu de donde provienen todas la vida de los espíritus. Which means everything spiritual ultimately goes back to God. Lo que quiere decir que cualquier cosa que sea espiritual, al final de cuentas, va de regreso a Dios o proviene de Dios And it relates to God. y se relaciona o tiene relación con Dios. God defines what spirituality is. Dios es el que define qué es la espiritualidad. And the reason that's important Y la razón por la que esto es importante is because we do not get to define our own spirituality. es porque nosotros no tenemos el poder de definir nuestra propia espiritualidad. I might decide that it makes me feel spiritual to go on a hike and do some yoga and have some granola and things like that. Puedo decidir que algo que me hace sentir espiritual es irme a una gran caminata, hacer some yoga y comer granola o algo por el estilo. I might feel spiritual if I'm connecting back to the earth in a deep and emotional way. Pueda que me sienta espiritual si me conecto de regreso con la tierra en una manera profunda y espiritual. But I need to remember that the earth is a physical place. Mas recuerden que la tierra es algo físico. We can't have a spiritual experience with nature because there is no spirits among and behind nature. There is no spirit of the earth and of the river and things of that nature. No podemos tener una experiencia espiritual en la tierra porque no existe un espíritu de la tierra o del agua o por ese estilo. There is, however, a spirit who created the earth. Sin embargo, hay un espíritu que creó la tierra. And if this physical earth can teach me about that spiritual God, Y si esta tierra física me puede enseñar acerca de ese espíritu de Dios, so that I worship that spiritual God, entonces yo adoro ese Dios espiritual. well, then that would be more of a spiritual experience. Entonces eso va a ser más una experiencia espiritual. But it's also true among Christianity. Mas también es cierto acerca del cristianismo. We might say, well, it doesn't feel very spiritual to, be at a Bible study. Podemos decir, bueno, no se siente muy espiritual el estar en un estudio bíblico. And it's kind of boring. I don't get really emotionally moved by that. Es un poco aburridor, no me puedo mover emocionalmente por eso. Maybe I don't think it's very spiritual when Christians are in each other's business trying to make sure that we're living the right way. Tal vez no creo que sea muy espiritual cuando los cristianos están involucrados en las vidas de los unos y los otros para ver si estamos viviendo de una manera espiritual. That feels very constricting. I feel like that constricts my spirit. Se siente que eso me constriñe, limita mi espíritu. Well, the point is, it doesn't matter what you think or what you feel is spiritual or not. Mas el punto es que no importa qué es lo que usted piensa o siente de qué es lo que es espiritual o no. Because God being spiritual sets the terms for what real spirituality is. Porque Dios, siendo espiritual, es el que pone los parámetros de qué es lo que es ser espiritual. And according to this passage here on the screen, Y de acuerdo a este pasaje que vemos aquí en la pantalla, being spiritual is being more and more like Jesus every day. el ser espiritual es el ser más y más como Jesús cada día. Spirituality can refer also to things that emanate or come from God.
La espiritualidad también se puede referir a cosas que emanan o que provienen de Dios. Spiritual gifts come from God. Los dones espirituales vienen de Dios. Spiritual blessings come from God. Las bendiciones espirituales vienen de Dios. Blessings that don't relate to this earth, but relate to the invisible spiritual realm, the life to come. Bendiciones que no tienen que ver con esta tierra, sino que se refieren a la realidad espiritual, las cosas que vienen. Ephesians 1, being an adopted child of God, that's a spiritual blessing. En Efesios 1, el ser hijos adoptados de Dios es una bendición espiritual. Because it relates to the spiritual realm and not this physical earth. Porque se refiere a la realidad espiritual y no a esta tierra física. But there is also a spiritual wisdom. Mas también encontramos una sabiduría espiritual. Wisdom that comes from God. Una sabiduría que proviene de Dios. Colossians 1:9 says, Colosenses capítulo 1 versículo 9 nos dice: For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and ask that you be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. So there's a spiritual wisdom and understanding that comes from God Himself. Entonces hay una sabiduría espiritual que proviene de Dios mismo. And that's all about God's will. Y se trata de la voluntad de Dios, What God wants. lo que Dios quiere. And so being spiritual is understanding God's will and doing God's will. Entonces ser espiritual es el entender y hacer la voluntad de Dios. There's also spiritual teaching. También encontramos enseñanza espiritual. 1 Corinthians 2:12-13. Primera de Corintios 2, 12 al 13. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. Which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. So it's possible for us to know the mind of our spiritual God. Entonces es posible que nosotros lleguemos a conocer la mente de nuestro Dios espiritual, Because the Holy Spirit revealed that to us through the words of the apostles. porque el Espíritu Santo nos reveló esto a nosotros por medio de la palabra de los apóstoles. And that teaching is spiritual. Y esa enseñanza es espiritual, And that teaching can only be found in the Bible. y esa enseñanza solo se puede encontrar en la Biblia. So understanding and knowing what the Word of God is, that is spirituality. Entonces, entendiendo y conociendo qué es la voluntad o la palabra de Dios, de eso es lo que se trata la espiritualidad. And so, if the Word of God is, what true spiritual knowledge is, Entonces, si la palabra de Dios es el conocimiento verdadero espiritual, how can we be spiritual if we don't know the Bible? ¿cómo podemos ser espirituales si no conocemos la Biblia? How can we be spiritual if we're not studying the Bible? ¿Cómo podemos ser espirituales si no estamos estudiando la Biblia? Or obeying and doing what the Bible tells us to do? Obedeciendo y haciendo lo que la Biblia nos dice que hagamos. If the Word of God reveals spirituality, we can only be spiritual when we obey it. La espiritualidad revelada en la palabra de Dios nos dice que solo podemos ser espirituales cuando obedecemos. And if the Bible tells us the things that we need to do, La Biblia nos dice lo que debemos hacer. then doing what the Bible says is what makes us spiritual. Entonces, haciendo lo que dice la Biblia es lo que nos hace espirituales. Let me give you a little bit of a shock here. Déjenme darles un poquito de A shock. de impacto. Romans 7:14 Allá o de un choque en Romanos capítulo 7 y versículo 14 tells us that the law is spiritual. nos dice que la ley es espiritual. And the Bible says that the law of Moses is spiritual. Ahora la Biblia nos dice que la ley de Moisés era algo espiritual. Now, when we say we want to be spiritual but not religious, Ahora cuando nosotros decimos queremos ser espirituales más no religiosos, and religion is a series of rules and expectations and requirements. y religión es una serie de reglas, de expectativas y de requisitos, Now, that's not really spiritual. I don't want that religion. I just want to be spiritual. eso en realidad no es espiritual. Yo no quiero esa religión, yo quiero ser espiritual. Let me tell you, the law of Moses is a series of laws and rules and requirements. Déjenme decirles, la ley de Moisés es una serie de leyes, de requisitos, Full of so much religious ceremony.
y lleno de muchas ceremonias religiosas. It's exactly what people think a religion is. Y es exactamente lo que la gente piensa que es una religión. And the Bible says that that religion is spiritual. Y la Biblia nos dice que esa religión es espiritual. And the idea that we can be spiritual Christians without having to worry about rules or regulations or requirements or ceremonies. Entonces esa idea de que podemos ser cristianos espirituales sin preocuparnos acerca de leyes, regulaciones, requisitos y de ceremonias, That's just inaccurate. eso es simplemente equivocado. If the law of Moses is considered spiritual by God, Si la ley de Moisés es considerada como espiritual por Dios, then certainly the law of liberty is spiritual. entonces ciertamente la ley de la libertad es espiritual. And whatever the Bible tells us is part of our law of liberty, of our Christian faith. Y lo que la Biblia nos diga que es parte de nuestra ley de la libertad, de nuestra fe cristiana, That's spiritual. es espiritual. Consider spiritual people. Consideremos entonces las personas espirituales. Spiritual people are those who, excuse me, let me read this real quick. Spiritual people are those who are governed by God's Spirit. Las personas espirituales son aquellos que son gobernados por el Espíritu de Dios. We already read this morning Ya lo hemos leído en esta mañana, that fleshly people put their mind on the things of the flesh, que las personas de la carne ponen su mente en las cosas de la carne. and spiritual people put their minds on the things of the Spirit, Y las personas del Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu, things that are found in Scripture. cosas que se encuentran en las Escrituras. And Romans 8:14 says that Romans 8:14 says that the sons of God are those who are being led by the Spirit. En Romanos capítulo 8 versículo 14 nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. And being led by the Spirit simply means doing what the Spirit's told us to do in the Bible. Y ser guiados por el Espíritu simplemente quiere decir que hacemos lo que el Espíritu nos dijo que hiciéramos en la Biblia. And so spiritual people follow what the Bible says. Entonces las personas espirituales siguen lo que la Biblia dice. Look at some things spiritual people do. Miren algunas cosas que hacen las personas espirituales. Look at Galatians 6:1. Miren en Gálatas 6:1. Brethren, even if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. What do spiritual people do? ¿Qué es lo que hacen las personas espirituales? When they see a brother who is not living the right way, Cuando ellos ven a un hermano que no está viviendo de la manera correcta, they make it their business to try to help that brother. ellos hacen que sea su propósito el ayudar a este hermano. That involves, judging a brother, Eso involucra el juzgar al hermano, telling a brother that he's wrong, decirle que está equivocado, saying you need to do this better. decirle que necesita hacer esto de alguna mejor manera. That doesn't feel very spiritual for our culture today. Ahora, para nuestra cultura hoy en día no se siente como algo muy espiritual. Our idea of spirituality is just letting everybody do what they feel like, and we all have our own personal thing with God, and just don't worry about other people. Nuestra idea de espiritualidad es que cada uno haga lo que mejor le plazca, lo que mejor sienta que sea espiritual y no molestar a la gente. God says spiritual people involve themselves in the lives of their brethren and try to help them abstain from sin. Mas Dios dice que personas espirituales se involucran en la vida de sus hermanos y les tratan de ayudarles a que no vivan en una vida de pecado. Let's look at one that's a little bit even more crazy than that. Y miremos uno que es un poco más loco que este versículo. Look at 1 Corinthians 14, verse 34. Miren allá en 1 Corintios capítulo 14 versículo 34. 1 Corinthians 14, 34. 1 Corintios 14, 34. Here is a religious law that the Holy Spirit gives us. Esta es una ley espiritual que el Espíritu Santo nos da. It says, the women are to keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but are to subject themselves, just as the law also says. Pues las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. And that verse is telling us, church leadership, it's supposed to be the males who take that leadership role and not the women. Este pasaje nos dice que en cuanto al liderazgo en la iglesia deben ser los hombres y no las mujeres. And that is a very unpopular idea in our culture today. Y esa es una idea que es que no es popular para nada en nuestra cultura. And it seems so unspiritual to have these gender distinctions like this.
difference. Y se ve de una manera que falta de espiritualidad tener esta distinción como esta. But look what Paul says in verse 37 and 38. Más miren lo que Pablo dice en los versículos 37 y 38. If anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him recognize the things that the things which I write to you are the Lord's commandment. But if anyone does not recognize this, he is not recognized. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Being spiritual means we accept what the Holy Spirit has revealed to us. Ser espiritual quiere decir que nosotros aceptamos lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Because if anybody knows what spirituality is, it's the Holy Spirit of God. Porque si alguien sabe qué es lo que es espiritualidad, es el Espíritu Santo de Dios. And if He gives us a rule, Y si Él nos da una regla, even if it's a rule that we don't like, incluso si es una regla que no nos gusta, spirituality is accepting the Holy Spirit at His word and obeying. la espiritualidad es aceptar al Espíritu Santo, su palabra y obedecer. That's what spirituality is according to the Bible. Y eso es la espiritualidad de acuerdo a la Biblia. So let me suggest to you, Entonces déjenme sugerirles, it's very easy for us, and it's very dangerous for us to be religious, but not spiritual. es muy fácil para nosotros y es muy peligroso que seamos religiosos, mas no espirituales. It's very possible to have a religion that's empty of any spirit. Es muy posible que tengamos una religión que está vacía de cualquier espíritu. But I would suggest to you, according to how we've defined spirituality and religion today, Y también les quiero sugerir, de acuerdo a cómo definimos espiritualidad y religión hoy, we cannot be spiritual if we're not religious. no podemos ser espirituales si no somos religiosos. And some of this might be semantics. Y algunas de esas cosas pueden ser semánticas. And you can reject the word religion if you don't like that word. Y usted puede rechazar la palabra religión si a usted no le gusta esta palabra. But think about the idea. Más piense acerca de la idea. If you think that you can be a spiritual person without bothering yourself with the rules and regulations and teaching of the New Testament, Si usted cree que puede ser una persona espiritual sin preocuparse acerca de las reglas, las regulaciones y las enseñanzas del Nuevo Testamento hoy, you're just wrong. usted simplemente está equivocado. And that's assuming the Bible is correct. Y eso es asumiendo que la Biblia está en lo correcto. And if you agree with the Bible and you think the Bible is the Word of God, Pero si usted está de acuerdo con la Biblia y usted está de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios, then submitting to all that it says is spirituality. entonces sometiéndose a todo lo que ella dice es espiritualidad. So let's focus on the religious ceremony that God's given us. Entonces enfoquémonos en la ceremonia religiosa que Dios nos ha dado, Things like baptism and the Lord's Supper, cosas como el bautismo y la cena del Señor, congregating and worshiping as we've been commanded. congregándonos y adorando como se nos ha mandado. Now let's focus on heartfelt worship, Enfoquémonos en una adoración que se siente que es del corazón, offering up continual praise, the fruit of our lips, and giving thanks to His name. ofreciendo alabanza continua, fruto de labios que ensalcen su nombre. Let's focus on doing good and loving one another, Enfoquémonos en hacer el bien y en amarnos los unos a los otros, because those are the sacrifices that God is pleased with. porque esos son los sacrificios que le agradan a Dios. By the end of the day, Y al final del día, being spiritual ser espirituales is just being a regular, boring old Christian as we've always known it to be. es simplemente ser un cristiano aburrido, boring, Yeah. como nosotros siempre hemos sabido serlo. We can't throw away the Bible just because people have perverted religion. No podemos alejarnos de la Biblia porque hay personas que han pervertido la religión. Jesus did not throw away the law of Moses just because people perverted that. Jesús no tiró la ley de Moisés porque las personas la habían pervertido. And you cannot use your own definition of spirituality as a pretense for doing whatever you want. Y usted no puede usar su propia definición de espiritualidad para poder hacer lo que usted quiere. Well, to conclude, Para concluir, Jesus Christ has made it very clear to us what ceremony we need to undergo in order to become a saved Christian. y ceremony. Jesús ha hecho algo muy claro para nosotros qué tipo de ceremonia debemos pasar, por la cual debemos pasar para llegar a ser cristianos. Just as Christ died and resurrected, Tal como Cristo murió y resucitó, so too we die and resurrect. entonces nosotros también debemos morir y resucitar. And we do that through baptism. Y hacemos esto por medio del bautismo. You know, the water is not magical, El agua no es algo mágico, but it's a ceremony that Christ has given to us. es una ceremonia que Cristo nos ha dado And we need to submit to that. y debemos someternos a ella. And the faith
that we have in the blood that Christ offers Y la fe que nosotros tenemos en la sangre que Cristo ofrece is what miraculously gives us new life and makes us holy and saved people. es lo que milagrosamente nos da nueva vida y nos hace personas salvas y santas. If you are not a saved Christian, we encourage you to make that decision today. Si usted no es un cristiano salvo, le damos ánimo para que lo haga hoy. Thank you.